Vamos a estar ministrando bajo el tema Dios me ha dado herencia. Diga, Dios me ha dado herencia. La palabra es bendita. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones y todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen esa palabra? ¿Cuántos de los que están aquí creen esa palabra? Usted esta mañana se levantó creyendo que usted tenía herencia. Usted se levantó feliz creyendo de que usted tiene una promesa y de que Dios lo quiere bendecir. ¿Usted se levantó con ese pensamiento? El tema está cuando nosotros escuchamos textos como este y nosotros no nos creemos nada. Pónmelo desde el principio, por favor, y cuando yo te vaya diciendo me lo vas pasando. Vamos a poner un ejemplo. Hay días en los que nosotros, como hijos de Dios, no nos creemos que somos sacerdotes, ni nos creemos que somos hijos de Dios. Hay días en los que nosotros nos levantamos y en el que el día es una pesadumbre que nosotros decimos, yo hoy no me creo ni siquiera que soy cristiano. Yo hoy no creo ni siquiera que puedo orar. Es más, no creo ni siquiera que Dios me escuche. ¿Cuántos se han levantado así? Eso sucede. Y lo bueno es que Dios quiere que usted lo reconozca y que uno lo reconozca. A mí me ha pasado. Hay días en los que yo me he levantado y he orado y me he levantado tan triste con tantas situaciones y tantas adversidades que en mi pensamiento no he podido entender ni poder ver la salida. Hay días en los que yo no he creído ni siquiera que nací para ser pastora. Y esto no tiene nada que ver con mi llamada, esto tiene que ver que somos seres humanos. Como seres humanos, todos los días pasamos por adversidades y contrariedades. Nadie aquí es perfecto. Nadie. En el tiempo de aflicción, en el tiempo de tristeza, todos tenemos bajones. O aquí nadie tiene bajones. Aquí todos los días están a tope. ¿Usted todos los días está a tope? No. No, mamá. No se preocupe que yo van a decir la verdad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros escuchamos promesas como esta, llega un momento en circunstancias en los que a nosotros se nos olvida. Porque muchas veces es más fácil estar convencido de lo malo que nos sucede que creer las promesas que Dios nos ha dado. Muchas veces es más fácil creer lo que los hombres nos dicen que creer la palabra que Dios nos ha dado en la intimidad. Muchas veces es más fácil creer y honrar las maldiciones con las que hemos arrastrado que creer que Dios ha dejado herencia para nosotros. Muchas veces es más fácil creer que Dios lo trajo a usted a este lugar para posicionarlo y usarlo, que usted pensar, yo no valgo para esto. Cuando usted pasa por esa puerta y usted acepta a Cristo, Dios desde ese momento que usted acepta a Cristo, ya usted tiene un propósito. Ya Dios en cualquier lugar donde usted esté aquí, Dios lo quiere usar. No todos podemos ser pies, no todos podemos ser manos, pero cada uno en este lugar tiene una función. Pero ¿cuál es el problema cuando yo siento que no encajo en ninguna de las funciones de la iglesia? Y quizás a lo mejor me pongo como servidor, pero tampoco siento que encajo como servidor. Quizás me pongo en la escuelita, no siento que encajo en la escuelita. Me pongo en audiovisual, no siento que encaje en audiovisual. Estoy en alabanza, no siento que encaje en la alabanza. Estoy en los matrimonios, no siento que encaje en los matrimonios. Estoy en consolidación, no siento que encaje en consolidación. Y llega un momento en el que digo, dentro de la iglesia yo no encajo en ninguna parte, ni tampoco entiendo a los hermanos. Me la llevo mejor con los que están allá afuera que con los que están aquí adentro. Y eso es porque usted pasa por un pensamiento y una laguna en la que usted no encaja, no porque sea culpa o responsabilidad nuestra, es porque es su falta de determinación. Y a veces eso nos hace fluctuar en la fe. A veces eso nos hace que el enemigo nos engañe y que nuestra mente divague. Que aún en medio de que Dios nos dé una palabra y que quizás haya hecho ciertas cosas en nuestra vida, nosotros no lleguemos a mirar el propósito.
A veces hay gente que termina yéndose de la iglesia, a pesar de que entra por aquí. Hay mucha gente que pasa muchos años aquí y llega un día y lo deja todo. Y ahí es donde la gente se pregunta, bueno, pero este no era el que hablaba de Dios, este no era el que predicaba. ¿Por qué? Porque el enemigo lo engañó. ¿Qué pasa? Que Satanás es muy astuto. Él es muy astuto jugando con la mente. Cuando Dios le dice una verdad a usted, él inmediatamente empieza a inventarse 1500 mentiras para que usted se la crea y usted esté convencido de que lo que Dios le dijo no lo va a cumplir. A medida que usted le dan una palabra profética, usted lea las escrituras y se le revele y se le dimensione la palabra de Dios, usted, el enemigo, lo va a atacar. ¿Y dónde lo va a atacar primero? En su cabeza. Que va a empezar a pensar usted, yo me siento en depresión, tengo ansiedad, me siento angustiado, me siento atormentado, me siento oprimido. No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de atender mi hogar. Y como esa diversidad de situaciones. ¿Quién le ha pasado eso? A nadie. Muchas veces leemos promesas como esta. Isaías, decimos esto, nos suena hermoso, pero no es para mí. Mi realidad es otra. Yo no me siento, yo no me encuentro, yo no tengo ningún sacerdocio, ni seré honrado, ni tampoco soy bendecido. Estoy lleno de deudas, de circunstancias, y es más, ni siquiera mi familia está aquí dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas le sucede eso? O que usted trae a su familia y resulta que la familia ya no quiere estar aquí. Que usted trae a sus hijos y llega un día en el que sus hijos no quieren estar aquí. A mí me ha pasado. ¿Todo está perdido? No, no todo está perdido. ¿Qué les quiero decir con esto? Siempre, siempre Dios va a respaldar la palabra que le dé a usted. Siempre. Dios va a respaldar todas sus promesas. Amén. Y es que en ocasiones la identidad está más marcada por tus heridas que por la palabra. Tu fe puede sentirse débil, tu ánimo quebrado, pero la palabra de Dios no cambia. Diga, la palabra de Dios no cambia. Diga, la palabra de Dios no cambia. Diga otra vez, la palabra de Dios no cambia. Vamos a estar leyendo en Romanos 3. Es cierto que algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? El siguiente, por favor. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y ganarás tu caso en los tribunales. Dios nunca miente. Y aunque el mundo a usted le diga muchísimas mentiras, Dios va a respaldar su palabra. Aunque la tribulación y las circunstancias en su vida sean enormes, Dios va a respaldar su palabra. Aunque usted tenga un diagnóstico médico y usted recientemente haya ido al médico y le hayan dicho tienes cáncer, Dios va a respaldar su palabra. Aunque quizás su matrimonio se haya destruido y Dios le dio una palabra que lo iba a restaurar, Dios va a respaldar su palabra. Aunque quizás usted entró por esta puerta y dijo, hoy no me siento, hoy siento ganas de morirme, Dios va a respaldar su palabra. Y usted no se va a morir hasta que vea cumplido el propósito de Dios. Dios siempre va a ser fiel a su promesa. ¿Quiénes son los infieles? Y aun cuando nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros hacemos lo incorrecto, Él sigue siendo Dios. Aun cuando nosotros nos alejamos y decimos, tengo un trabajo, tengo que suplir en mi casa, tengo que trabajar, tengo que generar ingresos, y usted no quiere venir a la iglesia, diga, Dios sigue siendo fiel. Aunque usted quiera dejarlo todo tirado, diga, Dios sigue siendo fiel. Aunque usted quiera apartarse de aquí de la iglesia, diga, Dios sigue siendo fiel. Aunque usted no quiera leer la Biblia, Dios sigue siendo fiel. Aunque usted se rebele, Dios sigue siendo fiel. ¿Y por qué Él sigue siendo fiel? Porque esa es su naturaleza. La naturaleza suya y mía es hacer lo que queremos. Porque usted tiene un libre albedrío. Y en ese libre albedrío que usted tiene, usted hace lo que quiera. Pero Él siempre va a estar en el mismo lugar donde usted lo deje. Él no se va a cambiar ni se va a mover. Ni siquiera su amor. Porque a veces nosotros decimos, yo amo a Dios. Yo oro, yo busco a Dios. Yo conozco a Dios desde que nací. O yo me crié en un hogar cristiano. A mí aquí nadie me conoce.
Yo he hecho esto, he hecho lo otro, yo soy fulano de tal. Eso se sopesa con el tiempo. Todo eso es sopesado con el tiempo. Porque usted aquí puede llegar con una gran carta de referencia. Usted puede llegar aquí con un largo currículo. Pero esto se sopesa de acuerdo a la responsabilidad y el compromiso que usted tiene dentro de estas cuatro paredes. Todas sus palabras se sopesan en eso, en para qué usted llegó a este lugar. Si usted llegó a ser uno más de los que está sentado en la banca, que tiene una promesa, no pasa nada. Dios va a traer al que quiera trabajar. Si usted llegó a este lugar con una gran carta de referencia, diciendo que usted hacía, que usted deshacía, que usted los demonios lo conocen nada más que cuando usted pasaba ya los demonios se iban. No pasa nada si usted aquí no quiere hacer nada. Dios va a levantar a alguien que lo quiera hacer. Pero ¿cuál es el tema? Cuando usted se sienta y no hace nada dentro de estas cuatro paredes, usted está sentando un don que es necesario en el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo es necesario. Y cuando usted se sienta ahí, usted dice, yo no quiero hacer nada, yo no quiero, no me siento aquí en este lugar. Usted está sentando su don y usted le está diciendo a Dios, no vale la pena, no quiero, es más, ni siquiera te necesito. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque su actitud habla más muchas veces que sus palabras. ¿Usted me está siguiendo? Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que Dios había sido, que Dios le había mostrado, y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Amén. Ezequías, en textos anteriores, Dios lo había librado de una batalla en la que en medio de una invasión, este rey mandaba a sus albaceos a que fueran y los torturaran con palabras, lo asediaban y le decían, el Dios de Ezequías no sirve, no nos va a ganar, ustedes no pueden ganar, ustedes no pueden triunfar, ustedes no van a llegar a ningún lugar. Y los asediaron y lo torturaban con palabras. Ellos ni siquiera hacían nada en ese momento, simplemente le mandaban emisarios que le dieran mensajes de que ellos iban a ser derrotados. Ezequías en cierto y determinado momento se junta con Isaías y claman al Señor y el Señor les da la victoria. Pero en medio de que el Señor le da la victoria a Ezequías, por una victoria tan enorme como la que había conseguido en ese momento, se vuelve famoso. Y cuando se vuelve famoso, todos los pueblos empiezan a hablar de él. Y Ezequías, evidentemente, se le suben un poquito los humos. Cuando él se enferma, que él clama al Señor y el Señor en ese momento le da la bendición y le hace el milagro, él no le da la gloria al Señor. Ezequías en su corazón, que quizás se había plantado el orgullo, la jactancia, la soberbia. ¿Y a raíz de qué vino eso? De que lo que Dios había hecho en su vida lo promocionó en medio de todos los pueblos y fue conocido y reconocido. A veces la fama es mala. Y es mala porque si usted no tiene un corazón preparado para lo que Dios va a hacer, usted se puede contaminar. Y lejos de ser de bendición, usted puede traer maldición para su casa. Y esto fue lo que en el momento en el que Ezequías estaba enfermo, cuando no le dio las gracias al Señor, el Señor se enojó tanto, que le declaró una palabra. Luego Ezequías tuvo que gemir, tuvo que clamar al Señor y arrepentirse y Dios lo perdonó. Le dio muchas victorias, le dio muchas bendiciones. Pero en su momento él cometió un error. Aún viendo al Dios de las alturas y viendo los milagros, su corazón se enalteció. Muchas veces cuando Dios nos quiere bendecir y cuando Dios nos entrega promesas y hace cosas muy enormes en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestro corazón se enaltece. Y nosotros nos olvidamos del Dios que nos hizo el milagro. Creemos que el milagro que tenemos al lado está por encima del Dios que nos hizo el milagro. A veces amamos más, idolatramos más a un trabajo, idolatramos más a un hijo, idolatramos más a un esposo que al mismo Dios. A veces ni siquiera le quitamos la posición a Dios y se la damos a cualquier cosa que para nosotros es lo correcto. ¿A cuántos de los que están aquí le ha pasado eso? Eso sucede.
Yo recuerdo que en oportunidades cuando el Señor restauró a mi esposo, eh, eh, yo iba mucho a la iglesia, oraba mucho, hacía muchas vigilias, toda la semana estaba vigilando, toda la semana estaba comprometida con algo, pero cuando Dios restaura a mi esposo, evidentemente tengo que quedarme en casa y tengo que tener un bajón. Y en ese momento llegó un día en el que el Señor me dijo, ¿puedes amar más el milagro que el que te hizo el milagro? ¿Quieres amarlo más a Él que a mí? Y entendí que a veces años de oración, años de clamor, años de ayuno, años de creerle a Dios y avanzar en el Señor, a veces te pueden ser arrebatados por tu pensar y quitarle la posición a Dios y ponérselo al milagro que Dios te está entregando. Entonces, usted tiene que estar apercibido y tener discernimiento que cuando Dios le entrega un milagro, le entrega una bendición, no está por encima del Dios que le hizo el milagro. No quitando los ojos de lo que Dios ha hecho dentro de su hogar, en su vida, y poniendo los ojos en el que hizo el milagro. Porque a veces amamos más lo que Dios nos da que al mismo Dios que nos los da. A veces clamamos a Dios para que nos dé un empleo. ¿Cuántos de los que están aquí han clamado a Dios por un empleo? Y el trabajo a veces embarga el tiempo de Dios, el tiempo de oración, el tiempo de lectura, el tiempo de congregación, el tiempo de todo. Y tu justificación y la justificación instantánea es, yo tengo que suplir para mi casa, porque el que no provee para su casa es peor que un inconverso. Y evidentemente hay que suplir para la casa, pero para todo hay que hacer un equilibrio. Diga, para todo hay que hacer un equilibrio. Isaías 6, del 4 en adelante. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves este carbón? Te ha tocado los labios. Ahora tu culpa te ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Isaías, un profeta que estaba orando en el templo. ¿Cuántos vienen aquí al matutino? ¿O cuántos oran en su casa? Él estaba orando. Estaba orando para ver la presencia para sentir la presencia de Dios y para ver a Dios. Estaba en medio del templo. Estaba clamando como cuando usted viene aquí o cuando usted está en su casa orándole al Señor, tráeme una respuesta, quiero sentir tu presencia. Yo no sé si usted cuando ora, usted dice, Señor, antes de usted pedir cualquier cosa, usted le dice, Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero escucharte a ti. ¿Cuántos de los que están aquí hacen eso? Usted le dice, Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, háblame. Señor, aquí estoy. En medio de que él estaba haciendo su clamor, él tiene una revelación. En medio de que él está clamando al Señor y está dentro del templo, se le revela y ve al Señor. Y él, en vez de decir, ¡wow! He visto al Señor. Lo primero que él hace es decir, tengo labios inmundos y habito entre un pueblo. Yo cuando estaba leyendo esto, yo digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué malicia del diablo le cayó a Isaías? Un hombre que en textos anteriores había profetizado y le había dicho al pueblo, había direccionado, había dado palabra y había dicho que tenían que corregir muchas cosas, que tenían que hacer y dejar de hacer lo malo y dejarse de la idolatría. Yo digo, pero ¿y qué le pasó a este hombre? Dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. En ese momento él sintió como yo cuando me pasó algo esta madrugada, que iba a partir con el Señor. Estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros. Estaba orando, hermano. Era un profeta. No estaba en su casa, ni estaba haciendo lo malo. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Él no estaba ni siquiera cerquita a nadie, él estaba solito.
Y lo primero que él hizo cuando vino la revelación, cuando vio la presencia de Dios, fue decir eso. Usted medite por qué pasó eso. ¿Quiere que le diga qué pasó? Isaías en ese momento estaba reconociendo una debilidad que él tenía. Y lo primero que le pasó al sentir la presencia de Dios y al ver a Dios de esa forma fue que tenía que reconocer algo con lo que él había arrastrado por mucho tiempo, pero que él nunca se había atrevido a confesarlo. Algo que quizás en su intimidad Dios estuvo tratándolo. Quizás él sabía que tenía que soltarlo. La mentira, el chisme, la disensión, porque él habla de sus labios y también habla del pueblo en el que él estaba. Quiere decir que no solamente él hablaba, sino que iba y en medio de las reuniones del pueblo, él también conversaba. Esto lo estoy especulando yo porque esto no lo dice la palabra. Pero para especular un poquito, supongamos si él tenía labios impuros, no estamos hablando de que él decía malas palabras. Estamos hablando de que decía palabras que desagradaban y deshonraban el nombre de Dios. Y cuando él se reunía con esta gente, que eran unos idólatras, que hacían lo malo, él se comportaba como uno de ellos, aún siendo profeta y aún siendo un hijo de Dios. ¿A cuántos de los que están aquí les sucede que muchas veces usted orando, clamando, ayunando, buscando a Dios, se consigue con alguien que habla palabras inapropiadas y usted se presta también para eso? En muchas oportunidades Dios quiere tratar con nosotros y quiere entregarnos muchas cosas, pero como nos sentimos tan santos, como nos sentimos que estamos por encima de la revelación divina, no podemos reconocer que el Dios de las alturas quiere libertarnos. Y es ahí donde caemos en este letardo en el que estaba Isaías, que aún clamando, profetizando, hablándole al pueblo de Dios y diciéndole, reconozcan su hipocresía, reconozcan y devuélvanse de su maldad. Isaías se comportaba como uno de ellos y cuando estaba entre ellos era uno más. Y no importaba que aún cuando oraba y clamaba, aún no decía nada, hasta que el día que se consiguió con la presencia de Dios. Y cuando se consiguió con la presencia de Dios, ¿qué sucedió en ese momento? Vino la revelación de arrepentimiento y confesó todo lo que había arrastrado todo ese tiempo y dijo, mis labios son impuros. Y en ese momento, aún cuando él estaba en ese lugar orando y clamando, aún ahí estaba el fuego de Dios, porque dice la palabra que bajó el querubín y agarró un carbón encendido y se lo pegó en los labios. Quiere decir que él estaba en el templo y aun cuando estaba el fuego de Dios, él ni siquiera lo había notado. Tuvo que venir un querubín y agarrar y pegárselo en los labios para que en ese momento hubiera libertad en su vida. Hoy es el día en el que tú puedes reconocer que aunque quizás hasta este día has caminado y no has entendido, ni siquiera quieres reconocer tu pecado, porque la altivez, el orgullo, la soberbia no te permite ver más allá, sino creer que tú eres el dueño de la verdad. Hoy es el día de decir, Señor, hasta hoy reconozco que me he topado con tu presencia, quiero ser diferente, cambia mi modo de vivir, transforma mis labios, porque quizás en ese momento lo que Isaías confesó era que tenía labios impuros, pero a veces en el corazón hay disensiones, falta de perdón, orgullo, jactancia, soberbia, y eso es lo que Dios quiere que tú puedas reconocer hoy. Tenemos promesa, claro que sí. Dios es justo para cumplirla, claro que sí, pero necesita un pueblo que vaya y diga, envíame a mí. Búscame Jeremías 1:5, por favor. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que te conocieras te aparté y te di nombre, mi profeta a las naciones. ¿Sabe algo? Yo recuerdo que cuando yo era una niña, yo viví muchos años creyendo que yo no valía para nada, que yo no podía hacer nada, que nunca iba a lograr nada. Cuando acepto a Cristo, esa raíz con la que yo había caminado por muchos años me siguió por muchos inicios. Y me conseguí esos hermanos bendecidos que usted sabe que usted se consigue en todas las iglesias. Esos hermanos que están llenos de gloria, de fuego, de unción y de revelación. Había experimentado tanto dolor como el que experimenté dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Hermano, eso fue una persecución horrible, horrible. Yo pasé tiempo sentada esperando que me invitaran porque la situación era tan complicada. Cuando Dios me empezó a hablar, lo primero que la gente empezó a decir era que yo era bruja. Y yo como no entendía lo que me pasaba, ni lo que Dios me estaba diciendo,
Yo simplemente soltaba lo que Dios me decía. Y Dios evidentemente cumplía lo que ponía en mis labios. Pero eso trajo mucha disensión. Y con el tiempo yo intenté encajar en todos lados y parecía un mutante. Tenía una cabeza de uno, una mano del otro, un pie del otro. Y me empecé a conectar con gente para agradarlos a todos. Y quería encajar en todos los cubos quería encajar. En todo. Porque como no me hallaba, tenía que encajar en alguno para que me aceptaran. Hasta que un día yo llorando y clamándole al Señor, le dije, Señor, yo nunca más voy a profetizar. Yo nunca más le voy a hablar a nadie de nada que tú me digas. Yo no quiero hablar más, yo no quiero decirle nada más a nadie. Yo no nací para esto. Esto no es lo mío, yo no soy profeta, tú no me muestras. Y empecé en una negación en mi casa, que yo ni siquiera le hablaba a mi esposo. Yo no le comentaba nada a mi esposo, todo eso estaba en mi cabeza. Y empecé todos los días a decirme, yo no quiero estar aquí, esto me va a condenar, con esto yo me voy a ir al infierno, porque si esto me va a traer problema entre los hermanos, yo no quiero este don. Esa semana fui al servicio y fue un predicador. Y él cuenta que él, antes de predicar a las 4 de la mañana, el Espíritu Santo le dijo, le vas a dar una palabra a Gaudí. Y cuando él llegó, que se subió al altar, él lo primero que dijo fue, Gaudí, ¿estás aquí? Y a mí me extrañó porque era uno de los que, y yo con mi cara, yo, ahora va a predicar me quiero ir. Se lo confieso, hermano, yo soy un ser humano. Yo no lo quería escuchar. Yo me quería levantar e irme a mi casa. Y me quedé sentada. En medio de que él empieza a predicar, él dice, el Señor me habló de ti y me dijo estas palabras, que desde antes de tu haber nacido, Él te había llamado como profeta y que lo que Él ha puesto en tu boca, Él lo va a respaldar. Que no tengas temor, que Él es tu Dios y que todo lo que Él te ha dicho no ha venido de ti, sino que ha venido de Él. Yo no sé quién te hirió, ni sé quién te marcó, ni sé qué te han hecho, pero vengo a decirte que por encima de cualquier palabra que hayan soltado sobre tu vida, está el Dios que siempre respalda su palabra. Yo no sé quién te marcó, ni quién ha dicho que quizás tú no puedes avanzar, pero hoy te traigo buenas noticias. Mírame a mí, soy la evidencia de que el Dios que me llamó respalda lo que Él dice. Soy la evidencia de que desde la eternidad que Él te llamó, hoy vengo a decirte que aunque la gente se levante en tu contra, que aunque el enemigo pueda decir muchas cosas, que aunque Satanás pueda abordar tu mente, que aunque quiera hacerte abortar, que te vayas de la iglesia, traigo buenas noticias para ti. El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te dio la promesa, aquel que te dijo, yo te llamé, te puse como pastora, no le importan tus debilidades, ni le importan tus pensamientos, ni le importa cómo tú eres, ni le importa lo que tú haces, ni cómo caminas, ni cómo hablas, si sabes, si eres un erudito, si te sabes toda la Biblia, si no te la sabes, si te sientes en condiciones, si crees que Él lo puede hacer, el Dios que te llamó, Él es fiel para cumplirlo, porque la promesa que Él te hizo, Él la va a cumplir. No abortes porque el Dios que te llamó, Él es fiel para cumplirlo. El Dios que te dio la promesa, Él es fiel para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Cuando le crees más al hombre y dejas de creerle a Dios. Si en ese momento yo hubiera dejado la iglesia, ¿sabe usted? Si cuando el hombre se montó en el altar, si yo me levanto y me voy, Dios no me habla. ¿Y sabes por qué lo hizo con él? Para que todo el que había escuchado las palabras de maldición que salían de sus labios supiera que era el mismo Dios que le estaba hablando y diciéndole, esa es mi hija. Hoy yo te digo, quizás la gente se puede levantar y decir de ti lo que quiera. ¿Qué importa que piensen de ti lo que quiera? ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa cuántos creen en tu ministerio? ¿Qué importa cuántos pueden ver las evidencias? ¿Qué importa quién cree que Dios te llamó? Lo que importa es que Dios te llamó y te selló desde antes de tu nacer. Si tú hoy puedes creer de que Él te selló y que te llamó, junta tus manitos y dile, Señor, gracias por llamarme. Isaías 60:10. Y vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades y sus redes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. ¿Sabe algo? Quizás usted a lo largo del tiempo
ha cometido muchos errores como lo he cometido yo. Yo siempre digo que soy una mujer imperfecta que ama a un Dios perfecto y que no soy merecedora de tanto amor. Pero ¿sabe algo? A pesar de todas mis debilidades y a pesar de todos mis errores, estoy convencida de que Dios me ama y que Dios es bueno. Quizás a pesar de todas tus situaciones y todos tus percances y todo lo que tú has pasado hasta este día, que no te ha permitido avanzar, que lejos de tu ver el propósito, te has sentido tan triste, tan desconsolado. Quizás en tu intimidad hasta has sentido que no hay salida y que aún en medio de que tú buscas a Dios, tú no ves resultado y no ves respuesta. ¿Sabes algo? Dios siempre va a enviar gente, aún en medio de tu tribulación, para servirte y para bendecirte. Dios siempre va a mover a alguien para bendecir tu vida. Dios siempre va a mostrar su amor. Aun cuando haya momentos que tú no puedes entender y situaciones por las que estás pasando que tú dices, ya yo no aguanto más. Situaciones de dolor y de tristeza que tú dices, esto no es lo que yo he sembrado. Esto no es lo que yo he dado. Porque a veces ponemos una semilla de bendición y a veces damos, pero no recibimos lo que sembramos. Y eso no quiere decir que Dios no vaya a retribuir tu semilla. Eso quiere decir que lo que Dios te quiere entregar es tan enorme que a veces se tarda un poquito. Porque si tú no tienes la madurez para valorar lo que Dios quiere hacer, tú crees que si tú no sabes conducir y tú no sabes ni siquiera cómo vas a aprender el coche y Dios te da un coche, ¿qué tú crees que puede pasar? Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo. Volvemos otra vez al inicio. Y la fechoría, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. El siguiente, por favor. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor, mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en su manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas y una novia con sus joyas. El 11, por favor. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos alabarán su justicia. Será como el huerto y comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Si usted hasta este día, usted había pensado que su vida, que su descendencia no tenía promesa, váyase convencido de que el Dios de las alturas ha puesto promesas sobre su casa, sobre su vida. Pero ¿sabe? Es simplemente que usted crea que Dios lo puede hacer. Deje de ver tanto sus defectos y lo imperfecto de su personalidad. Vea al Dios perfecto que opera en su personalidad. Vea al Dios maravilloso que opera en su familia. Vea al Dios bueno y justo que cambia a sus hijos. Vea al Dios maravilloso que restaura su finanza. Vea al Dios amoroso que día a día tiene los brazos abiertos para llamarte y decirte, yo estoy aquí y soy fiel. Quizás usted hoy no puede creer muchas cosas y usted no se crea que usted es un sacerdote, pero la palabra lo dice y lo que la palabra dice, eso Dios lo va a cumplir. Usted póngase sobre sus pies. Si usted Dios lo llamó con una asignación y le dio una promesa, usted crea y no se desenfoque de lo que Dios quiere hacer con usted. Hace mucho tiempo, ya para terminar, antes de que nosotros abriéramos la iglesia de Toledo, yo estuve más de 2 años buscando local. Porque cuando Dios le da una palabra a usted, usted no puede esperar que llegue el día del cumplimiento para usted accionar. 2 años y pico buscando local. Y todos los locales que iba, inclusive llegué a ir a ver locales con mi pastor. Llegué a ir a ver locales con mi esposo. Llegué a ir a ver locales con Jonathan. Llegué a ir a ver locales con Roger. Llegué a ir a ver locales, hermano, y yo llegaba como que si tenía dinero.
y preguntaba cómo se paga, en efectivo o cómo, y no tenía ni para pagar la gasolina. Hermano, y decía, puedo hacer esto aquí, puedo hacer esto aquí, y la persona me decía, no, unos me decían que sí, otros me decían que no, y yo le decía, y esta campanela puedo tumbar y esto lo puedo hacer así. Hermano, yo no tenía ni para pagar la gasolina, es más, no tenía ni siquiera para dar la fianza. Pero ¿sabe algo? Desde el día que yo salí de mi país, hace más de 8 años, yo salí de mi país con una promesa, que en este lugar, en España, Dios me entregaría España a mí, a mi esposo, para tomar España y que los españoles reconocieran a nuestro Dios. Y desde ese día yo entendí que yo había llegado aquí con una asignación específica y no necesitaba ver para creer, porque antes de ver ya yo estaba convencida de que mi Dios lo había hecho. Un tiempo más tarde, cuando fuimos al local y lo encontramos, hace unos días alguien me regaló un bolígrafo que decía Nueva Vida Toledo. Cuando yo predicaba, yo le decía a la gente de mi iglesia, ¿sabe? Este bolígrafo salió de algo que no se veía. Hoy usted puede ver estas paredes, usted puede ver este bolígrafo, pero este bolígrafo por muchos años no se vio. Estas paredes por muchos años no se vieron. Quizás tú hoy no estás viendo tu milagro. Quizás tú hoy ni siquiera te acercas a lo que Dios te ha dicho, pero acciona. Aunque no lo puedas ver, camina. Aunque tú no sepas a dónde Dios te va a llevar, sigue creyendo, sigue buscando, sigue avanzando. Si Dios te dijo que te iba a dar una casa, empieza a buscar la mejor casa. Si Dios te dijo que te iba a dar un coche, empieza a buscar el mejor coche. Porque el Dios que es el dueño del oro y la plata, Él es fiel para cumplir. Si